Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer que nos acompañen en una edición más de Identidades, este podcast que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir al maestro Raúl Cruz Sebastián, que nos visita desde la comunidad de Comachuén, municipio de Nahuatzen, y con quien platicaremos sobre las implicaciones que representa el hecho de unir pensamiento, lengua y literatura en el contexto indígena. Mi estimado Raúl, muchísimas gracias por atender esta invitación y bienvenido. Gracias por la invitación al Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura. Gracias, maestro Francisco Bautista Rangel. A sus órdenes. Muchas gracias a ti, Raúl. Y para entrar en materia, platícanos, por favor, ¿cuáles podrían ser los desafíos o los retos a los que se enfrentan los autores contemporáneos al incorporar el pensamiento indígena en algún tipo de obra literaria? ¿Y cómo afecta esto en la recepción de trabajos y también de públicos que pueden ser lectores monolingües o también bilingües en su caso? Sí, muy buena pregunta. Primero, en el mundo indígena, el contexto indígena, es muy interesante, muy rico en el aspecto del simbolismo que se maneja. Y bueno, he ahí que por fortuna tenemos a grandes maestros de que nosotros hemos aprendido, que venimos de ellos. Y que bueno, gracias a la experiencia de ellos, nosotros también nos hemos situado. Y bueno, lo principal es en una impresión, en una editorial, de que todavía aparece un poquito esta cuestión discriminatoria, hay que decirlo también, pero también sobre la cuestión de los presupuestos. Entonces ese es el primer obstáculo que presenta el creador, el escritor, al momento de llevar a un taller para que le impriman su trabajo. En efecto, siempre es complejo el hecho de entrar a un contexto que presenta también sus propias competencias. Y en ese sentido, ¿de qué manera la literatura actual, desde el pensamiento purépecha, crees tú que está contribuyendo a la preservación y a la revitalización de las tradiciones orales, de las propias narrativas, de la cultura purépecha? Aquí lo importante es de que toda creación literaria se ha pensado en la lengua purépecha o la lengua indígena, cualquiera de los 4 existentes aquí en Michoacán, y en la forma de traducirlos pues varía mucho. Aquí hay una situación muy interesante que hay que destacar. En el caso del purépecha, por ejemplo, hay que el lector en lo inmediato casi no lee la escritura purépecha y pasa a las traducciones, es decir, por la lengua materna y en el castellano. Entonces el primer momento eso es interesante porque está lo fundamental, que es pensar en lo indígena, pensar desde dentro, no desde adentro, sino desde dentro de la cultura de nuestras comunidades. Y bueno, a lo que ya le llaman algunos estudiosos dentro de las idiosincrasias indígenas, ¿no? ¿Y cómo está sirviendo? Pues precisamente porque la poesía, la literatura, aparte de narrar las realidades en las comunidades, también la propia palabra consigo lleva imágenes que no tan solo recrean, sino hablan de un mundo que todavía existe, Entonces, eso es lo interesante y es donde el joven voltea nuevamente a mirar a su pasado, a sus orígenes, a su identidad y a revisar y sentirse orgulloso y retomar sus orígenes prácticamente, ¿no? En efecto, siempre el hecho de vincular pensamiento y palabra nos dan esta posibilidad de regresar a los orígenes, como tú bien lo comentas. En ese sentido, ¿cómo crees que ha influido la parte de los soportes digitales en la difusión y en el alcance también del pensamiento indígena y su relación con la literatura contemporánea? ¿Piensas que el libro como tal, como soporte físico, es de largo aliento o ya en este tránsito a las nuevas tecnologías también los escritores indígenas tienen que adaptarse a estas nuevas posibilidades? Sí, es muy interesante esta pregunta. Vamos a decir que son dos mundos con los que estamos mediando. Primero, pues, es el mundo de la escritura, el mundo de los libros, ¿verdad?
Y bueno, esta generación nos ha tocado enfrentar pues las cuestiones tecnológicas, las cuestiones modernas, que nos lleva a un dilema, pero no es de obstáculos, sino es parte de un proceso, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante recalcar es que el libro de papel va a ser irreemplazable, va a seguir. ¿Por qué? Porque en su sentido original eso es lo que se le llama pues un trabajo literario en libro, aunque ya incluso ya van a ser una especie así como de colecciones en las casas o en las bibliotecas, pero eso no va a perderse del todo, va a seguir. Ahora bien, con la cuestión tecnológica, todos estamos viviendo ese trance y nos estamos viendo obligados a convertir, a trasladar la creación literaria a estos dispositivos digitales, y que en su caso son más económicos, facilitan más, pero también en su sentido estricto, a excepción de las opiniones que tengan los demás, para mí es un tanto menos disfrutable que un libro, porque un libro estamos hablando hasta incluso del aroma, estamos hablando desde el aroma de la tinta, en fin. Y la cuestión digital pues sí lo lees, pero varía, ya cambia mucho, ¿no? Sin embargo, es una realidad que estamos viviendo y como tal, poco a poco debemos ir asimilando este tránsito. En efecto, y para ir cerrando con esta conversación, ¿cuáles son las principales temáticas y los estilos narrativos que caracterizan tu escritura concretamente? Sí, bueno, primero pues decir también que el por qué hemos llegado a este medio es con la necesidad de expresarnos a nivel personal y a un sector de la población indígena. Entonces la escritura, la literatura tiene que ver con esta cuestión. En cuanto al trabajo de su servidor, mi trabajo consiste en la narrativa. Nos gusta mucho la narrativa. Hemos hecho algunos intentos de novela, poesía indígena, purépecha, y algo de ensayo filosófico. Entonces prácticamente giran en torno a estas partes, y bueno, también un poquito la parte del artículo pues social, el artículo político. Entonces sobre estas líneas trabajamos, Francisco. Excelente que nos puedas compartir esta parte no solamente de la creación, sino también del impacto que tiene en las intergeneraciones también, porque la historia y el contexto purépecha se actualiza constantemente, se reinventa en cuanto a los usos, tradiciones, pero también a la propia historia. En este sentido, Raúl, tú como creador, pero también como parte de una comunidad, ¿cuál podría ser la visión a futuro de los trabajos literarios a partir del pensamiento purépecha? ¿Crees que se politicen? ¿Crees que se vuelva otra vez a estos orígenes entre el vínculo con la naturaleza, que no se ha perdido, pero que también va cambiando la percepción? ¿Cuál es el rumbo que tú vislumbras en cuanto a estas posibilidades de unir palabra y escritura? Sí, muy buena pregunta. Nos estamos encontrando con una situación muy interesante en la actualidad. Por ejemplo, vemos un despertar en las conciencias de las nuevas generaciones con el gusto por la literatura en las comunidades. Y bueno, también la gente o las personas de las comunidades están viendo las ofertas que se están dando en las ciudades, y lo cual también es muy reconocible, incluso de agradecerse. Pero está una especie de retorno, Francisco, se está dando una especie de retorno, no solamente quizás como una añoranza, sino una ratificación de identidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando se publica algún libro en alguna comunidad determinada. Llegan los niños de las primarias, de las secundarias, a pedir por ese libro y dicen, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? Y agreguémosles también el amplio trabajo y el buen trabajo que están haciendo los profesores y las profesoras en las comunidades, en donde están esforzándose para fomentar el gusto por la lectura. Entonces, hay buenas señales y buena esperanza
en el sentido de que hay un interés nuevo de regresar con sus realidades, con las comunidades, debido a que a esa oferta o ese mundo no lo encuentran en otros lugares. Y es el caso, por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos podrán tener todos los satisfactores en aquellas ciudades, pero dicen no hay lo mejor que una imagen de un lago, de lo mejor de las flores, los llanos, en fin, ¿no? Entonces se está retomando el interés por el mundo indígena y por la literatura. Efectivamente, creo que es lo que tiene que prevalecer en cuanto al hecho de que una tradición no es un ente estático, sino también es un factor dinámico de la propia cultura, y en ese sentido nos permite también a nosotros, como mestizos, entre comillas, vincularnos directamente al pensamiento del mundo indígena en la historia que se está construyendo constantemente al interior de las propias comunidades. Mi estimado Raúl, muchísimas gracias por esta conversación que nos alumbra enormemente en cuanto a los rumbos que está tomando la creación literaria y también el uso de la palabra en este contexto actual. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco, al contrario, y a todo tu bonito equipo de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Es un placer que nos hayan acompañado en esta producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, a la espera de una próxima edición. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán, honestidad y trabajo.